Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. El versículo 16. Vamos a ver desde el versículo 16 qué dice la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Y vamos a leer hasta el 18. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día de acción de gracias. ¿Cuántos somos agradecidos? Tenemos que aprender a ser agradecidos. El agradecimiento es la llave que abre las ventanas de los cielos. Si tú y yo no somos agradecidos, pues es muy difícil que se vuelva a abrir las ventanas de los cielos. Somos salvos, pero ustedes viviremos en derrota continua. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Leamos la palabra del Señor desde el versículo 16. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pues vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, quiero que usted note algo. Quiero que note el versículo 18. El versículo 18 está muy ligado a los dos anteriores. Dice, primero tenemos que aprender a estar gozosos. Gozosos no depende, el gozo no depende de circunstancias, el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces, si tú y yo tenemos una relación viva y eficaz con Dios, con su Espíritu, pues va a ser muy fácil caminar en gozo a pesar de los problemas que podamos experimentar. Porque yo sé que todos experimentamos dificultades, pero la diferencia está en que tú vas a ser victorioso en la medida que tú seas consciente de tu identidad en Cristo. Entonces dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias ¿en qué? En todo. Y no dice por todo, sino dice en todo. En todo. Entonces, ¿qué significa? En cualquier circunstancia, bien sea anormal, o sea normal, o sea que tengamos, o sea que no tengamos, o sea que estemos pasando por dificultades, o sea que estemos en la mejor de nuestras situaciones, que nuestro cuerpo, yo digo, todo funciona para bien. Y esto va muy ligado a lo que Pablo decía en Romanos 8:28, dice que a los que estamos en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Todo nos ayuda a bien, amado hermano. Y entonces creo que esto no es nada ilógico. Pedro decía en una de sus cartas que nosotros no nos debe extrañar que nos acontezcan cosas terribles, como si algo sorprendente nos ocurriera, sino que eso es normal en todo el mundo. Tanto creyentes como no creyentes pasamos por las mismas dificultades. Tanto creyentes cristianos, no cristianos. Quiero decirle, hay gente que no es cristiana y pasa dificultades como nosotros. Y nosotros también. ¿Por qué? Pero la diferencia es que el Señor está con nosotros. Esto. Entonces todo funciona para bien. Ahora quiero compartir con ustedes en qué condiciones es que uno tiene que aprender a dar gracias. Y quisiera que usted me acompañara en el Salmo 55:22. Vamos a ir para atrás y vamos a leer el Salmo 55:22. Quiero que usted mire allí con detenimiento cómo el escritor David nos dice o qué circunstancia estaba pasando David. En este pasaje bíblico de Isaías, del Salmo 55, David está relatando su experiencia. Algo anormal pasó en la vida de David. Según el Salmo, él está cantando y está desahogando su corazón porque una persona de mucha confianza, una persona que era muy cercana a él, no sabemos si fue Absalón, algunos aseguran que fue Absalón, pero lo que veo aquí es que David nunca, si hubiera sido Absalón, pues no creo que haya sido Absalón porque David nunca había deseado la muerte de Absalón. Pero usted mira ya que en el versículo 15 el Señor está deseando que ese personaje vaya al Seol. Y yo no creo que uno desee eso para sus hijos, ¿no? Entonces dice que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces podemos decir que no fue Absalón el que
está en esta historia. Probablemente fue a otro, una persona muy cercana como Ahitofel, que él tenía mucha confianza, o sea que despertó mucha confianza en el rey David, pero que lamentablemente lo traicionó. ¿Y cuántos de ustedes han sido traicionados por personas que ustedes han colocado su corazón? Quizás la persona que más nos duele, que nos critique, nos habla, nos trate mal, son personas muy cercanas a nosotros. Puede ser nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestro propio cónyuge. Por ejemplo, tú vas por la calle o en el Transmilenio y alguien te pisa, alguien te insulta y a ti sí te da, pero no te da tan duro como cuando es una persona de tu casa o una persona de tu entera confianza. Y entonces David en este Salmo 55, vamos a mirar que si usted lo lee todo, no lo voy a leer por razones de tiempo, solo quiero que te concentres en el versículo 22. Concéntrate en el versículo 22. Quiero que tú mires que David, a pesar de sentir el dolor, el amargo de la traición, a pesar de sentir el vacío, ¿cierto? Su corazón está vacío porque alguien que él apreciaba lo traicionó. Sin embargo, mire usted que el versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre al caído, al justo. ¿Qué dice David? ¿Cuál es la resolución de David? Que uno en medio de la traición también puede ser agradecido. Que uno en medio de la traición también puede ser ¿qué? Agradecido. Que uno en medio de la enfermedad también puede ser agradecido. Que aún en medio del desempleo uno puede llegar a ser agradecido. Entonces viene una palabra que tal vez es muy familiar para todos y viene el agobio. La palabra agobio, agobiado, ¿cierto? Habla acerca de que en alguna manera todos los seres humanos están determinados o para estar familiarizados con alguna carga en sus vidas. Alguna carga en sus vidas. Por ejemplo, conocemos de pronto cargas físicas, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro cuerpo a veces se enferma, nos dan un diagnóstico terrible. También podemos tener cargas financieras, también podemos llegar a tener cosas que nos roban la paz, que se convierten en una pesada carga y que nos impiden cumplir con creces el propósito de Dios que Él determinó para nosotros en esta tierra. Entonces, pareciera como que nosotros estamos determinados a dar gracias solamente cuando todo marcha bien. Pero Dios está diciendo en este término que tú tienes que ser agradecido en todo tiempo y en toda circunstancia. David no estaba pasando por la mejor circunstancia, sin embargo, el versículo 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará siempre caído al justo. O sea que en medio de las circunstancias, David le dijo: Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Hay cargas que son tremendamente formidables, ¿cierto? ¿Y cuándo vinieron las cargas? Las cargas comenzaron desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Ahí empezaron las cargas. Vino a través del pecado original, vino a través de la desobediencia del hombre y de la mujer. Desde esa misma traición, imagínense cómo se sintió Dios cuando el hombre y la mujer lo traicionaron, siendo que Dios los había puesto en un lugar perfecto y no les faltaba nada. Entonces ellos traicionaron al Señor. A partir de ese momento la tierra fue maldita. Ahí empezaron los terremotos, ahí empezaron los tsunamis, ahí empezó toda situación que usted ve natural, y también la maldad de la raza humana empezó ahí. Y empezaron también los problemas. Entonces, note algo interesante. Cuando Cristo empieza su ministerio terrenal en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que en Mateo capítulo 11, 28 al 30, el Señor invita a que todos los que están cargados pueden ir a Él. ¿Qué le parece si leemos Mateo 11, 28? Mateo 11, 28, y quiero que usted sepa que el Señor tiene un propósito para usted.
Dios va a hacer algo grande en usted en este año. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está llevando la carga de todos nosotros. El Señor dice, estás preocupado, estás agobiado, estás pasando por una situación frenética, no sé por la cual estás pasando, pero el Señor está invitándonos a que le llevemos esa carga pesada a Él. Dice, si tú tienes una carga pesada, ven, ¿qué pasa? ¿Por qué insistes en cargar ese pesado bulto? Él está diciendo, ven a mí. Y entonces por eso, mi amado hermano, había gente que se cansaba. ¿Cuánto le ha pasado que uno carga algo y por mucho tiempo, uno se lo carga inicialmente, pero después de un rato ya usted como que siente que va cediendo y va cediendo? Esa es una pesada carga, y el Señor, la voluntad de Dios es que, no es que tú cargues eso. Por eso el Señor dice que tome su cruz y sígalo, ¿cierto? Porque su yugo es fácil y ligera es su ¿qué? Su carga. La carga del Señor está diseñada para llevarlo entre dos, entre nosotros y entre Él. Y entonces yo quiero decirle, hay una buena noticia para usted hoy. Todos podemos decir, gracias Señor por tu fidelidad en este año. Gracias Señor porque hemos sido bendecidos. No tienes que esperar a que te regalen $1,000,000, no tienes que esperar a que te saques te ganes un iPhone 15, no tienes que esperar a que te regalen el último televisor, no tienes que esperar nada de eso. Tú ya puedes empezar a dar gracias a Dios, porque la Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad ¿de qué? De Dios. ¿Y por qué la voluntad de Dios? Porque el Señor quiere bendecirte a ti, pero la única manera en que pueda venir más a tu vida es aprender a dar gracias aún en medio del dolor. Sí, gracias Señor, estoy pasando por una situación, Señor, difícil, estoy pasando por una situación totalmente compleja, Señor, pero gracias porque veo que en medio de esta situación no ha sido peor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué puedes tú hacer con tu carga? Y esa es la situación, porque este pasaje lo volvemos a ver en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, donde Pedro le dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces, tanto en este pasaje que acabo de mencionar, Salmo 55, 22, como 1 de Pedro 5, 7, la palabra se repite, la palabra echar. ¿Es la palabra qué? Echar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios decir cuando nosotros tenemos una carga? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El término que se usa para la palabra echar literalmente significa no poner, no significa colocar, porque muchos interpretan, lleva tu carga al Señor, llévala así y ponla ahí, ya. Eso no es echar. Echar significa soltar con violencia, arrojar con violencia. O sea, si tú sientes una carga pesada en tu vida que te está impidiendo correr esta vida, lo que tú tienes que hacer es sacarla de ti. ¿No recuerdan ustedes cuando en Hechos 27, Pablo buscando unos maderos, de repente se equivocó de palo y cogió fue una serpiente? ¿Recuerdan ustedes allí? ¿Y qué ocurrió? Según usted conoce la historia. Dice la Biblia que la serpiente mordió a Pablo y que los nativos de esa isla estaban esperando a qué hora se le brotaban los ojos y se moría, ¿cierto? Estiraba la pata. Pero como no ocurrió, entonces lo confundieron con el Hijo de los Dioses. ¿Pero qué pasó? Pablo no se quedó ahí con la serpiente. Ay, serpiente, me estás mordiendo. Ay, no me muerdas, serpiente, pasito. No, ¿qué hizo? La lanzó al fuego. ¿Qué hizo Pablo? Tomó la serpiente y la lanzó ¿dónde? Al fuego. ¿Qué debe hacer el cristiano con la carga? Lanzarla, echarla con violencia de su vida. Entonces el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga. Y entonces, ¿qué hace la palabra? Dice, Él te sustentará. Y quiero decirle, hay pocas cargas más difíciles de llevar que las que cuando alguien, por ejemplo, un amigo, por ejemplo, se te convierte en un enemigo. Por ejemplo, David en este pasaje
eran muy amigos, no sabemos quién fue, es un personaje misterioso, algunos aseguran efectivamente que era Absalón, su propio hijo, pero no creo que sea Absalón, y algunos otros aseguran que era uno de sus primeros ministros, Aitofel, el cual era una persona de mucha confianza, pero que decidió traicionarlo. Y entonces, yo no sé, pero a mí me duele mucho la traición. No sé a ti, a mí me duele mucho. De pronto tú siembras mucho tiempo, siembras dinero, siembras lo mejor de ti a una persona y de repente esa persona te da la espalda, te traiciona, se va hablando mal de ti. Y uno eso duele, ¿sí o no? ¿Se duele o no duele? Se siente mal. Y entonces, sin embargo, vamos a encontrar que David dice, echa esa carga. Doloroso. Y en lo que vemos acá es una comparación. De pronto, algo comparativo con esto puede ser un emprendimiento, puede ser que tú hayas puesto una empresa, algo así, en lo cual tú pusiste toda tu confianza, o una persona, o tus hijos, cualquier cosa que pudiera ser confianza, y de repente las cosas no salieron como tú pensabas. Tú planeabas hacer algo, y ese algo no se dio, porque esa persona a la cual tú pusiste tu confianza, no dio la talla. El problema es que hay muchos cristianos que reciben ese tipo de ofensa, pero persisten en llevarla en su corazón durante mucho tiempo, y eso crea una raíz de amargura que hace que esa persona se le sea imposible ver el mover de Dios en ese momento. Entonces Dios, cuando dice echa tu carga, está diciendo ahora mismo quiero tomar esa carga. Y Él dice no solamente llevaré tu carga, sino que te sustentaré. O sea, David sabía que incluso una traición puede ser una carga, un despido. Por ejemplo, tú diste toda una empresa, trabajaste 20 y tantos años y de un momento a otro su carta de despido. Aquellos chicos que se noviaron y llevaban como 10 años de novios y nunca se casaron, ¡pum!, en un momento a otro, traición. Lo importante aquí saber es que Dios le permite al diablo muchas veces ponernos cargas, pero no para que Dios sepa cómo vamos a actuar nosotros, sino para que nosotros mismos aprendamos cuánto nosotros nos falta a nosotros mismos, porque Dios es Dios y Él sabe, ¿cierto? ¿Qué haremos con las cargas, mi amado hermano? Cuando viene una carga a tu vida, ¿qué vas a hacer? Porque si tú persistes en cargar eso, te va a llevar a la ruina. Y lo que el Señor está diciendo es que tú y yo tenemos que aprender a arrojar sobre Él esa carga. Esa carga. De hecho, el Señor no lo está sugiriendo, el Señor lo está dando una orden. Entonces, por eso, uno mira la palabra carga y uno se da cuenta que esa palabra es muy restrictiva. Por ejemplo, significa lo que se te dé, por ejemplo, una suerte mala asignada, por ejemplo, mala fortuna, como decía la Biblia en inglés decía una mala fortuna, y quiere decir que cosas que a veces no te buscas tú mismo, pero que bien. Entonces, lo que el Señor está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Entonces, deja de cargar esas cosas. Literalmente el Señor está diciendo, ya no cargues más eso, es tiempo de que me las entregues. Si tú has creído en Dios, tú debes hacerlo. Porque el intentar llevar tu propia carga es tratar de quitarle la gloria a Dios. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, muchas de las personas que estaban con ese tipo de cargas en el tiempo de Cristo tuvieron que aprender esto, cargas pesadas que los anulaban, que les impedían dar fruto, que les impedían ser pues bastante, digámoslo, potenciales en esta tierra. Tuvieron que ser invitados. Señor les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Ahora, ¿qué puedes hacer tú con tu carga? Entonces échala delante del Señor, no persistas en cargarla, dile, Señor, yo la pongo delante de ti, no quiero volver a cargar esto, Señor. Y si cuando tú le echas una carga al Señor, entonces quiere decir que ya tú no vas a volver a tomarla. Si tú le entregas algo al Señor, ya se lo entregaste al Señor. ¿Qué significa? Que ya tú la recuerdas, pero no la llevas. ¿La lleva quién? El Señor la lleva. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
Entonces no insistas en llevar tu carga. Por eso Él llevó todas esas cargas en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, nos rendimos a Él y le decimos, Señor, gracias por tu perdón y gracias por tu obra en la cruz del Calvario, yo inmediatamente estoy haciendo algo, es entregarle mis cargas. Y yo le entrego esas cargas, esos recuerdos, esas cosas que del pasado que me anulan y que no me dejan salir adelante. Entonces, por eso, la pregunta que hacemos es, no solo qué hacemos con la carga, ya sabemos, la entregamos. Pero ¿quién es este que está dispuesto a llevar la carga? Nada es nada más ni nada menos que nuestro Maestro, el Señor Jesús. Entonces Jesús, tú lo miras en la Biblia, hace 2000 años en la cruz del Calvario Él murió por nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y murió ahí completamente, Él descendió a las partes bajas de la tierra llamado el Seol o el lugar de los muertos y allí pagó todas las cargas nuestras. Cuando el diablo por alguna circunstancia nos quiere cargar, lo que tiene que hacer el creyente es inmediatamente recordar qué fue lo que hizo Cristo por él. Es inmediato. Cuando venga un pensamiento, cuando venga una situación adversa, lo que primero tienes que hacer es decir, Señor, ahora mismo este pensamiento lo pongo delante de ti. Ahora mismo renuncio a él. No lo voy a tomar. Si hubo una ofensa, si alguien me ofendió, si alguien me hirió, entonces desde ya lo entrego en la cruz del Calvario. Porque es en la cruz donde Cristo me hizo libre. Entonces es Jesús quien tiene la capacidad de llevar esa carga. No hay nadie más que tenga esa capacidad. A veces nosotros cometemos el terrible error de confiar en personas que nos van a llevar la carga. No, las personas son limitadas, tienen poder limitado. Y hoy pueden llevar tu carga, pero mañana no sabemos. Hoy pueden escucharte y tenderte la mano, pero después no sabemos si te van a tender la mano. Por eso tienes que ir al lugar seguro y el lugar se llama Jesucristo. Por eso cuando Pedro tenía la experiencia de las cargas. Recuérdate que Pedro fue el que negó a Jesús y él tuvo que llorar amargamente. Entonces él tuvo una carga tremenda. ¿Qué carga tan tremenda que cargó Pedro entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo? Yo creo que esos fueron unos 3 o 4 días terribles para Pedro. Cuando Pedro se recordaba cada rato que negó a Cristo, que lo negó y que él le había prometido antes de eso que le iba a guardar total fidelidad y que aún estaba dispuesto a ir a la muerte y luego lo negó, pues Pedro se sintió indigno. Y Pedro lo primero que pensó es, no, ya no soy digno de ser discípulo de Cristo, voy a volver a mi viejo empleo. ¿Cuál era su viejo empleo? Ser pescador. Y ahí lo vemos en Juan capítulo 21, que vuelve a sus redes. Y cuando estaban allá pescando, Jesús estaba en la playa haciendo un desayuno y le dice, muchachos, ¿ya pescaron algo? Y entonces Pedro reconoce la voz de Jesús y entonces se ciñe su ropa, se mete a nadar, llega corriendo a la playa porque ¿sabe qué pasa? Él lleva una carga. Desayunan, traen unos pescados, comen todos y luego llama aparte a Pedro y tú ves esa conversación allá en Juan capítulo 21 y entonces empiezan a conversar y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, sí, te quiero. No le dice te amo, te quiero. Jesús utiliza la palabra agapao. Simón, hijo de Jonás, agapao ¿me amas? Con el mismo amor que yo te amo, con el amor que tú prometiste antes de negarme. Literalmente está diciendo eso. Pedro responde, Señor, te quiero, fileos. Es un amor un poquito más abajo. ¿Por qué no está aquí arriba? Porque Pedro llevaba una carga. Entonces la segunda oportunidad, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, vuelve que le llama a Simón. ¿Quién le puso el nombre de Pedro? Se lo puso Jesús, porque Pedro significa piedra. Simón es el nombre del viejo hombre de Pedro. Pedro es el nombre del nuevo hombre de Pedro. Entonces el Señor le llama a su viejo hombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Agapao mí. Él responde, sí, Señor, tú sabes que fileos, te quiero. Apacienta mis corderos. Y luego la tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás,
¿me quieres? Fileos mi, Jesús se baja. Ya no le pregunta más a Agapao, él se baja al nivel de Fileos, dice, Fileos mi, Pedro se pone triste porque le preguntó por tercera vez. Dice el texto que se pone triste porque le preguntó tercera vez, pero en realidad la traducción correcta es que se puso triste porque Jesús no le volvió a preguntar que si Agapao, sino Fileos. ¿Y por qué razón? Porque cuando ve Dios que tú no puedes subir al nivel de Él, Jesús baja al nivel tuyo. Él te pregunta, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Y entonces se bajó al nivel de Él, y en ese preciso momento es que se entregó la carga de Pedro a Jesús, y a partir de eso, el Pedro gallina que negó a Cristo frente a dos sirvientas y a un hombre, ahora se convierte en un Pedro águila que predica de Cristo con potencia cuando viene el Espíritu Santo. Lleva tu carga. Si Pedro hubiera persistido en la carga, pues no estaría agradeciendo a Dios, sería un desagradecido. Cuando tú estás cimentado en el pasado y estás pensando, es que me humilló, es que me miró feo, es que hace tiempo no me da plata, es que no sé qué, es que no me tienen en cuenta, estás con una carga que te está impidiendo dar gracias y por tanto estás cerrando la llave para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. La gratitud es la llave que abre todo, hermano querido. De pronto yo sé que el 98% de ustedes dijeron, no, este año fue terrible, estoy mal, me diagnosticaron, me pasó acá, me echaron el trabajo, llevo 6 meses sin empleo, me están pagando mal, me deben no sé cuánto. Da gracias a Dios en todo. Amén. Alégrate, ríete en la cara del diablo. Entonces, no solamente dice eso, sino que, como decía Matthew Henry decía, echar nuestra carga sobre Dios es descansar en su providencia y en sus promesas. Aprende a echar la carga sobre el Señor. Y entonces cuando lo haces, viene una segunda cosa que está ahí implícita en el Salmo 15, en el Salmo 95, 22, que dice, y Él te sustentará. Y Él te sustentará. Entonces fíjese que la experiencia del sufrimiento no le fue quitada a David. Cuando tú estás pasando por una prueba, yo estoy pasando por una prueba, la experiencia Dios la va a conservar en tu vida. ¿Por qué razón? Porque es en medio de esa situación en que tú vas a ver a Dios cómo te sostiene. Amén. Y así lo hizo, mi amado hermano. David fue sensible a Dios y vio que en medio de la traición Dios lo estaba sustentando en medio de esa presión. Y a través de esa situación difícil, mi amado hermano, es cuando Dios te perfecciona para ser cada día más como Él. Amén. La única manera en que yo voy a llegar a esa estatura de Cristo es sabiendo pasar las pruebas y aprendiendo a ser discipulado. Amén. Entonces por eso es que, mi amado hermano, Dios no quita cargas. Dios las usa para pulirte. Y en medio de las cargas, Dios quiere que las entregues directamente a Él y le diga, Señor, gracias. Entonces por eso, ahora un antiguo escritor decía lo siguiente, nos dice que habría sido más honorable para David, ¿cierto?, el haber pedido la fortaleza de un buey para soportar sus pruebas, que las de una paloma para huir de ellas. Entonces David dijo, Señor, dame la fortaleza para soportar la situación que estoy pasando. Te doy gracias, Señor, porque en medio de la situación sé que tú estás presente. Amén. Entonces, ¿qué significa? Vuelvo y repito. En la palabra echar significa arrojar con fuerza. Él arrojó su carga delante del Señor. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para nosotros mismos decir con sinceridad, Señor, voy a echar en esta carga que me está agobiando ahora mismo? ¿Qué es lo que impide, mi amado hermano, que lo hagamos? Fíjese. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué Dios hace con la carga que nosotros le echamos a Él? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace con eso? Pues, mi amado hermano, Dios es tan lindo, tan maravilloso, que nos muestra que Él nos sostiene. Él lleva la carga, pero aparte nos sostiene. Él toma tu carga como el pecado. ¿Recuerdas allá 2 Corintios 5:21 que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él?
El Señor lleva la carga del pecado. Hace 2000 años Cristo llevó esa carga pesada. ¿Y no crees tú que si el Señor te hizo libre del pecado, no te hará libre de cualquier problema? Yo no entiendo por qué a veces nosotros hemos orado y hemos entregado nuestro corazón al Señor y todavía seguimos preocupados. Seguimos preocupados porque hemos de comer, seguimos preocupados porque hemos de vestirnos, seguimos preocupados por una infinidad de cosas, mi amado hermano. Pero sabes tú, debes saber que el Señor Jesús también en la cruz también llevó la carga del dolor. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, que a pesar de todo, él ya llevó las cargas. Lo que tú tienes es que oficializarlo. Juan 11:35, recuerda usted cuando Lázaro había muerto, y ya llevaba 4 días muerto y las hermanas estaban desconsoladas, y dice que un momento dado, en Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. 2 palabras. Dice: Jesús lloró. O sea, ¿qué significa? Que el Señor toma nuestra carga y la cambia por bendiciones. Cuando tú eres agradecido, tú le entregas la carga al Señor. Y espera en paciencia, dale gloria, cántale al Señor. Cambia tu semblante, deja esa cara de amargado que tienes y el tono tan feo que utilizas de regaño. Cámbialo por cánticos, cámbialo por alabanzas, cámbialo por palabras bonitas, ¿cierto? Y vas a darte cuenta que Dios te cambia esa carga por bendiciones. La palabra del Señor dice que Él sostiene a los que no tienen fuerza. Ahí lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué hace Dios? Dios toma nuestra carga y nos da esas bendiciones. Por eso dice el versículo 22 del Salmo 55: Él no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué significa eso? David tenía esperanza y confianza porque estaba convencido de que su destino no estaba en manos de hombres traidores como ese que lo traicionó, ni de una empresa, ni de un teléfono iPhone. No tenía su fe en ninguna de esas cosas porque todavía Dios todavía era el Señor de todo y Dios tenía la última palabra sobre si los justos serían para siempre caídos o no. Y aquí comprobamos que Dios honra a los que lo honran. Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso, hermano, es el día de dar gracias a Dios. Usted puede estar absolutamente seguro de que si este año no fue lo que usted esperaba, sí fue lo que Dios esperaba. ¿Y por qué, Señor, estoy aquí todavía dolorido? Porque Dios te está puliendo para cosas grandes. Porque aquí esta vida pasa rápido, pero la que viene es la que tú te estás preparando. Tú no te vas a quedar acá. ¿O piensas que te vas a quedar? Así nosotros hacemos muchos planes para quedarnos, ¿sí o no? Como aquel hombre que dijo que era rico y que tenía graneros y los mandó a ampliar y toda esa vaina. Y resulta y sucede que le dijo: necio, ¿no saben que viene a pedir tu alma esta noche? ¿Y para quién va a ser todo eso que atesoraste? ¿Para quién va a ser? Y así nos dice el Señor, somos necios. Muchas veces venimos a la iglesia para pedir un trabajo, para pedir bendiciones económicas, para pedir no sé qué cosas. Sí, está bien, esas son añadiduras, pero eso no es lo por lo cual tú vienes acá a la iglesia. Tú vienes acá es para buscar la voluntad del Señor y para obedecerla. Eso es lo que tú vienes acá. Entonces, por eso debes tener la seguridad absoluta de que si el Señor dice que Él llevó la carga de nuestros dolores, Él desea que le entreguemos también la carga de nuestros cuidados. Las cosas pequeñas, el pan diario, también las puede llevar Él. Amén.